Seguimos con más de Dígalo Usted. Tal y como lo señalábamos en el segmento anterior, nos acompaña Irwin Morillo, quien es director de la revista digital www.finanzasytributos.com. Ustedes pueden participar a través del hilo telefónico en nuestra cuenta Twitter. Bienvenido, Irwin. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya se da esta segunda parte del salario mínimo que se tenía previsto, y por supuesto hay quienes dicen, hay diferentes puntos de vista, qué tanto va a ser el impacto que esto pueda traer para el bolsillo de los venezolanos. Si tienes algún tipo de información, cuál es la masa poblacional que realmente se beneficia con el aumento del mínimo, porque no todos hacen el aumento a nivel de escala, pero la mayoría de las cosas se aumentan en los mercados. Bienvenido. Buenas tardes, Yatsu, buenas tardes a tu audiencia. Ciertamente a partir del sábado pasado, 1 de septiembre, tenemos en vigencia un nuevo salario, un nuevo aumento del salario que nos ubica en 2.047 bolívares a partir de este momento. Por supuesto, ese tendría que ser tomado en cuenta la bonificación adicional prevista por alimentación, prevista en la ley. Y en este caso viene a representar un aumento que afecta aproximadamente a 1.700.000 venezolanos que perciben el salario mínimo, ¿no? ¿Cuánto, perdón? 1.700.000 aproximadamente. ¿Solamente? De hecho, de la población que está económicamente activa dentro de un régimen realmente formal. Recordemos que una gran porción de los venezolanos están dentro del régimen informal. Y por supuesto no pueden ser ubicados dentro de este grupo de venezolanos. Por supuesto que incluyendo ese sector informal se estima en unos 3.050.000 personas que si consideramos el sector informal. De tal forma que esto viene a representar un nuevo impacto que tiene que ser considerado en las empresas y por supuesto reconoce un buen porcentaje de la inflación que ha venido regularmente rezagada. No necesariamente el aumento del salario mínimo, Yatsu y tu audiencia, ha correspondido a lo que es el aumento inflacionario. Recordemos que básicamente el salario mínimo lo que trata es de rescatar condiciones mínimas que por lo menos puedan cubrir inclusive lo que es la canasta alimentaria normativa. Los gastos básicos, sí. Los gastos normativos. Bueno, cuando estoy hablando de canasta alimentaria normativa, no estoy hablando aún todavía de lo que alguien necesita para existir, sino nada más lo que está para comer. Claro, no estamos hablando de cesta básica, sino de cesta alimentaria. Exactamente. O sea, no estamos metiendo calzado, pagos de servicios, todo lo que es lo básico y del día a día para que tú puedas tener en tu hogar luz, agua. Es decir, estamos hablando de algo iluso, es decir, una persona que solamente devenga algo para comer. Quiere decir entonces que la canasta alimentaria normativa no necesariamente está siendo cubierta adecuadamente. Si revisamos, por ejemplo, en este gráfico que está siendo mostrado, en el que se ilustra lo que es el movimiento de la canasta alimentaria normativa. ¿Qué es la canasta alimentaria normativa? Insistimos, el valor de un consumo mínimo en alimentos para la subsistencia de cuatro personas. En ese caso, la canasta alimentaria normativa se ubica en el mes de julio del 2012 en unos 1.822 bolívares, en tanto que el salario mínimo se ubica en unos 1.780,45 al mes de julio exactamente. No incluye el salario actual. Quiere decir que entonces hasta el mes de julio teníamos una porción de salario mínimo que no estaba cubriendo la canasta alimentaria normativa. Quiere decir entonces que estaba siendo desprotegidos en una buena proporción, una buena cantidad de personas que no tenían ni siquiera para cubrir su alimentación, menos para el calzado, menos para otros servicios básicos o inclusive para diversión. Ahora, ¿sí? ¿Cómo se entiende esto cuando vemos diputados y representantes del gobierno nacional señalar que el ingreso mínimo de nuestro país es el más alto de América Latina? Vamos a atender llamada y hablamos un poco sobre esto. Irwin, aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, señor. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Robert Castillo. Adelante, de señor San Diego. Castillo. Adelante.
Mire, yo estoy llamando por lo siguiente, con relación a las declaraciones de los diputados Marquina y ¿Sí? este señor del Nuevo Tiempo. Sí. Yo opino lo siguiente, mire, ya no importa que salgan diputados o del chavismo o del Nuevo Tiempo, de donde salgan, ya las cartas están en las mesas, ya está todos nosotros sabemos por quiénes vamos a votar el 7 de octubre. Y esas cosas están sacadas, por favor, porque nada más con hacer las elecciones del 2006, desde el 2003 y hacer un recuento, cada persona que saque un poquito los números sabe qué es lo que va a suceder. Ahí son 8 millones para Hugo Chávez Frías y 6 millones y tanto para Capriles Randón. Ya eso, ya no importa lo que diga fulano de tal o Perencejo. Y otra cosa, ahora sí está mal lo que hace este señor, pero se critica el chavismo de que lo hacía mal o que decía o que se hacían las reuniones para vetarlo. Bueno, muchísimas gracias, señor Castillo. Atendemos otra llamada. Buenas noches. Sí, ¿cómo está? Bien, ¿quién nos habla? Bueno, le habla Eduardo Monzón, estoy llamando desde Valencia Sur. Adelante, señor Eduardo, dígame Bueno, usted. estoy llamando por el señalamiento del diputado William Ojeda. Me parece que es un tremendo traidor, me parece que la cara que tiene de estúpido. Vamos a tratar de respetar un poquito los puntos de vista de cada quien y la idea es participar dentro del marco del respeto, señor Monzón. Así que cuando quiera puede volver a discar. Irwin, hablábamos sobre el salario mínimo, sobre este aumento que hubo el fin de semana de la segunda fracción que faltaba cuando se da el aumento presidencial y pues explicabas que para el mes de julio, no, el salario mínimo no alcanzaba para cubrir la cesta alimentaria. Ahora hay este ajuste y yo le preguntaba cómo se entiende esto cuando vemos ministro o la ministra, vemos diputados señalar que el salario mínimo de Venezuela es el más alto de América Latina. Bueno, evidentemente eso se corresponderá con una agenda política. Estos números que te estoy indicando los puedes encontrar en el Banco Central de Venezuela, en su página www.bcv.org.be y corresponden a las estadísticas. Por ejemplo, si vamos a este gráfico, en donde verificamos, hicimos una comparación básicamente preguntándonos qué pasaba en el Mercosur, cómo estábamos por lo menos en el Mercosur, y identificando, tomando en cuenta una tasa de cambio oficial, vemos que en el 2009, 2010, 2011 y 2012, esas barras representan la realidad de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Venezuela. En ese mismo orden que lo estás diciendo. Exactamente. Por ejemplo, en el año 2009 vemos que la barra amarilla corresponde a Argentina y evidentemente Venezuela, por ejemplo, considerando una tasa oficial a 4.30, se ubicaba en casi $450, muy por encima de los 312 dólares que existían en Argentina. No obstante, si nos movemos al 2012, periodo actual, vamos a ver que a 4.30 Argentina es sensiblemente un tanto más alto que el salario en Venezuela. Lo que sucede es que he observado declaraciones de personeros del gobierno y han incluido inclusive el bono alimentario que está establecido en Venezuela, cosa que también en Argentina existe, un tipo de bono alimentario, pero digamos se están comparando peras con manzanas. ¿Qué sucede en Venezuela? El bono alimentario no tiene carácter salarial. Por lo tanto, es decir, no tiene efecto en prestaciones sociales, ni tiene efecto en las utilidades, ni bono vacacional, etcétera. Por eso no se está considerando. Si vamos a la siguiente lámina, la lámina número 3, vamos a tener una situación bastante interesante en la que básicamente nos estábamos preguntando, bueno, tenemos un tipo de cambio a 4.30, pero ¿qué pasa si por lo menos consideramos el dólar Sydney? Es decir, todo cambia. Bastante. Cambia sensiblemente porque, tal como lo puede mostrar la lámina en este momento, vemos que en el 2012, por supuesto, se diluye un tanto y Venezuela pasa, el trabajador venezolano pasa a vengar unos $387
en lugar de los casi $500 que tiene Aquí Argentina. no me quiero Inclusive detener. Chile es más alto. Nos queremos detener un poco porque también hay que tocar el tema de la inflación, que tanto pues es el efecto que esto trae en nuestro país en comparación a los del mismo hemisferio. Con esto lo que te quiero decir es que Venezuela no es el salario mínimo más alto en Latinoamérica. Atendemos llamada y seguimos hablando sobre esto. Aló, buenas noches. Aló. Buenas noches. Buenas noches, ¿su nombre y de dónde nos llama? Carlos Ñañez de San Diego. ¿Cómo? Hola, profesor, ¿cómo está? Muy bien, viendo el programa y estableciendo más o menos lo que te está diciendo el invitado en términos de que el salario mínimo no es el más alto de América Latina. Eso es totalmente cierto porque es un salario mínimo erosionado por la inflación más alta del continente. En términos nominales, que es en cuantía, puede parecernos que 2.000 y pico de bolívares tiene un poder de compra real importante, pero cuando nos enfrentamos al tema de la canasta normativa, que es lo que nos mide el nivel de pobreza estructural o pobreza de ingreso, con el cual concurre Venezuela a los organismos multilaterales para indicar cuál es en realidad su meta social, nos damos cuenta que ahí estamos por debajo de los estándares de desarrollo que plantea las Naciones Unidas y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Por otra parte, comparar el salario mínimo de Venezuela con el salario mínimo del resto de los socios de la Comunidad Económica Andina o de los países de América Latina es un trabajo sumamente complejo en función a que el tipo de cambio en Venezuela tiene más de 10 años controlado y hay un tipo de cambio que está evidentemente soterrado, que es el verdadero indicador de la economía, que es el tipo de cambio paralelo que se puede obtener al dividir las reservas internacionales entre la masa monetaria, entre M2, y eso es un cálculo que tenemos acceso todas las personas que tienen acceso a la página web del Banco Central. Yo los invito a que lo hagan. Tomen M2, que es la masa monetaria, lo dividen entre las reservas y le va a dar el tipo de cambio que está bastante por encima de lo que establece hasta el tipo de cambio controlado en bono. Entonces, evidentemente, es un salario más alto en términos nominales. Ahora, en poder de compra es un salario mínimo que depaupera el poder de compra, que impide que la gente tenga acceso a la canasta normativa, que es la cantidad calórica de alimentos para evidentemente cumplir con las necesidades. Aló. Un placer. Bueno, profesor, gracias por acompañarnos, el economista Carlos Llanes. Bueno, era parte de lo que estábamos hablando, ¿no? Primero, usted ni siquiera tocaba este otro cambio que tenemos prohibido en los medios de comunicación hablar. Sin embargo, vamos a hacer pausa, que deje de ponérmela de una vez, me la colocan cuando ya iba a hacer la pregunta. Hacemos pausa, ya venimos con más. Seguimos conversando con Irwin Morillo, director de la revista digital www.finanzasytributos.com. Estábamos hablando sobre esta segunda fase del aumento del salario mínimo y las implicaciones que esto tendría. Primero, pues preguntaba sobre las afirmaciones que se hacían de que Venezuela es uno de los países con el salario más alto en lo que es Latinoamérica. Irwin hablaba de una evaluación que se hace a través del mismo Banco Central de Venezuela, en donde han hecho un comparativo de los mismos países del Mercosur. Lo hacía con el dólar a 4.30 y con el dólar Sydney. Ahí habíamos quedado. Sí, correcto. Irwin. Mostrábamos ciertamente que según esta lámina, por ejemplo, en el 2012, Argentina y Chile, esta es una lámina que integra Mercosur más Chile, ¿ok? En donde tenemos que Argentina está muy por encima de los valores en Venezuela si lo medimos con dólar Sydney. ¿Y por qué recurrimos a un dólar Sydney distinto a 4.30? Básicamente porque es que en Venezuela no hay un acceso, por ejemplo, para el trabajador en Argentina, el que desea ahorrar cambia y perfectamente puede posicionarse en una moneda más fuerte. Bueno, ya no, me imagino que ya no. En Argentina me imagino que ya no. En Argentina en este momento porque hay un control de cambio. Hay un control de cambio que le impone ciertas restricciones, pero aún existen posibilidades de ahorro en moneda dura. En el caso de Uruguay no hay ningún tipo de restricción, pero en Venezuela no podemos hablar de tal cosa. En Venezuela lo que hay es una economía totalmente bolivarizada, el trabajador no puede posicionarse. Entonces digamos que esto hasta cierto punto es algo irreal. Hablar acerca de de un comparativo
porque no tenemos una libre convertibilidad. Y dentro de ese mismo comparativo, ¿dónde me queda el punto de la inflación? Hablándolo justamente con estos, la inflación, países. desde el punto de vista de los países, sí. Tenemos, si me permiten, lo que es la lámina número 4. Vamos a tener la inflación en Venezuela. Para hablar acerca de eso, ayer precisamente se nos anunciaba que teníamos una inflación del 1.1% para el mes de agosto del 2012. Acá en esta lámina estamos mostrando básicamente lo que es el comportamiento de la inflación desde el año 2000 hasta el 2012, en donde este electrocardiograma, por decirlo de alguna forma, está mostrando que ciertamente hay un descenso a partir del año 2011, después de unos años 2003 al 2008, básicamente bastante convulsos. En donde tenemos el 2012 una proyección estimada de un 21%, es decir, anualizada con ese 1.1%. Y fíjese que allí tenemos un elemento bien importante, que es que en tanto el salario mínimo está aumentando un 32,5 efectivo, es decir, se decía un 30%, pero al ser en dos fases, se convierte en un 32,5%. Es un salario mínimo que pretende recuperar parte del poder adquisitivo que perdió durante 2 años consecutivos. Quiere decir que entonces, si consideramos un 32% a una inflación del 21%, habría una expectativa de que por lo menos este año algo vamos a recuperar, que es aproximadamente un 5% en valores reales. ¿Qué vamos a tener entonces a nivel de Latinoamérica? Si me permiten la lámina número 1, vamos a tener un comparativo en el que vamos a mostrar un elemento bien interesante. Venezuela no es el país que muestra mejor comportamiento en el tema de la inflación. Si vemos el cuadro que ya tenemos, vemos por ejemplo, a una Argentina, a un Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Venezuela, medidos en 4 años distintos, del 2009 hasta el 2012. Y el cuadro que corresponde a Argentina, por ejemplo, encontramos que hay un pico, el pico más alto es de aproximadamente el 10,3%. Que sucedió en el año 2010. Ese en el caso de Argentina, Ese fue en el caso de Argentina. Y en un país distinto al de Venezuela es la inflación más alta que ha ocurrido. Oye, el más bajo es Chile. El más, definitivamente, en donde inclusive... Y este año va muy bajo. La inflación del mes anterior fue del 0,3%. Wow. Entonces, y los números, y todas estas barras grandes son los 4 años de Venezuela. Sin embargo, pues ahí se ve el descenso de este año 2012. Claro, no obstante, aún ese descenso somos el país con la inflación más alta. Recuérdate que venimos con 2 años consecutivos en donde Venezuela lastimosamente tuvo la inflación más alta a nivel mundial, en donde tenemos más del 50% acumulado en 2 periodos. Tenemos llamada, vamos a atenderla. Buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Señor, ¿podría bajarle de volumen a su televisor, que no nos escucha? ¿Aló? Bueno, mira, mi nombre es Luis Quero, profesor de aquí de Carlos Arbelo. ¿Cómo está, profesor? Adelante. Bueno, muy bien. Estoy escuchando al economista hablar y esta es una opinión muy importante. Primeramente, hablamos de un salario mínimo. Yo me pregunto, ¿cuál es el salario alto? En vez de hablar de un salario básico, ¿verdad? O un salario base, porque siempre nos hablan de un salario mínimo. Yo pregunto cuál es el alto, cuánto ganan los diputados, cuánto ganamos los docentes. En un país como el nuestro, las características que tenemos en Venezuela y como América Latina, debemos, como dice la Biblia, la mucha letra mata, más el espíritu fortalece. Quiere decir que nos pongamos con nuestras características personales que tenemos en nuestro país para avanzar, ¿verdad? Y tiene razón el economista con la cuestión de la economía. Pero como educador yo opino lo siguiente, pregunto, ¿por qué hablan de un salario mínimo? Yo me pregunto cuál es el salario alto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué le respondemos? Bueno, salarios altos o salarios máximos, por decirlo así, no existe ningún parámetro sobre el tema. En todos los países lo que se tienen son salarios mínimos para medir tener digamos, un piso, por lo menos. Cuán básico puede llegar a ser un salario y de esa forma tener un comparativo a nivel, pero salarios altos no existen. No nos queda mucho tiempo y no me quiero ir sin hablar de estos petrolinocos o los petrobonos que lo señalaba el presidente Chávez y que se ha generado toda una matriz de opinión al respecto. Irwin, ¿cuál ha sido la evaluación que ustedes han hecho ante esto? Petrolinoco, fíjate que es interesante que Petrolinoco es básicamente un bono.
Un bono, Yatsu, corresponde a un elemento que se utiliza en cualquier economía de capital abierto. ¿Okay? Quiere decir, por ejemplo, una empresa está endeudada y para acudir no a financiamiento bancario, acude digamos, a la sociedad, a la economía, e invita a personas a que inviertan en unos bonos para recaudar dinero y poder, digamos, financiar sus actividades. En el caso del gobierno, el gobierno emite bonos también, como los que recientemente tuvimos, por ejemplo, para el caso avalados por PDVSA. En ese tipo de casos recauda dinero y sobre ese monto paga unos intereses correspondientes. En este caso es bien interesante porque no está recaudando, no está emitiendo bonos para recaudar un dinero, sino que más bien el gobierno, y permíteme usar esta palabra, está apropiándose de un dinero que debería tenerlo disponible el trabajador. Por ejemplo, un profesor de la Universidad de Carabobo, cualquiera, para tener un caso regional, en lugar de tener lo que dice la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, disponer de un dinero en efectivo o depositado en su fideicomiso, el sector oficial ha optado por una opción que no está establecida en la ley, que es la creación de un pago mediante un instrumento capitalista. Y lo más importante del Petrolinoco es que tiene que considerarse que corresponde a una emisión que no está suficientemente claro cómo está respaldada. Me explico, si yo, Yatsu, te invito a que inviertas en mi empresa, yo tengo que demostrarte cuán fuerte es mi empresa para que tú puedas decidir si invertir o no. En este caso no sabemos qué cosa es Petrosocial, PDVSA Social, PDVSA Social, no sabemos su estado financiero. Solo sabemos que tiene unas acciones de empresas que a su vez están en el área petrolera o representadas por PDVSA o soportadas por PDVSA, pero no conocemos hasta el momento el tipo de aval con que cuenta, cuáles son sus activos, qué tan sanos están, qué tanta liquidez tiene. Entonces, de hecho, es una empresa nueva, es una empresa reciente. Así que, desde su punto de vista, ¿quedan más dudas todavía sobre lo que es esta emisión de los Petrolinos? Bueno, es que no hay, primero que, digamos, crea un régimen de pago que no está contemplado en la ley. Segundo, no está respaldado suficientemente. Tercero, digamos, otorga un rendimiento que está por debajo de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que recordemos que el rendimiento es el 18%. La inflación proyectada es aproximadamente el 21%. Quiere decir entonces que una persona, mientras está recibiendo 18% de interés, la inflación se lo está comiendo un 21%. Queda por debajo de la inflación en un 3%. Eso es lo que se llaman tasas reales negativas desde el punto de vista de economía. Entonces, evidentemente es ventajoso. Aparte, Yatsu, de que cuando tú vayas a convertir ese bono, vengas ante una institución para querer tener el dinero, mira, allí puedes perder entre el 25, 30, 45%, dependiendo de cómo se esté cotizando en ese momento ese bono. Es decir, no es un bono en el que 100 bolívares de ese bono va a representar el que se le entreguen 100 bolívares a la persona, sino que perfectamente esa persona puede perder 30 al 45%, dependiendo de lo que el mercado tenga en ese momento. ¿Qué quiere decir eso? Que los trabajadores perfectamente pueden perder el 45%, 30% de sus prestaciones sociales. Es bien delicado. Muchísimas gracias por acompañarnos, Irwin. Yo creo que eso del petrobono hay que seguirlo evaluando para darle información a la gente y sobre todo cuando están hablando pues de sus prestaciones. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Era Irwin Morillo, director de la revista digital www.finanzasytributos.com. Además que yo creo que el tema de los Petrolinoco pique y se extiende. Eso va a seguir seguramente. Porque al principio ha sido ya la primera parte que ha señalado el presidente, pero hay muchas cosas que todavía quedan interrogantes allí para poder explicarlos. Muchísimas gracias. Hacemos pausa.